estamos en la clase día número 67 de enseñanza y vamos a comenzar a contestar la pregunta 101. Tuvimos mucho tiempo, como 5 días, ¿verdad? O 6 días estuvimos en el primer mandamiento. Y hoy vamos a comenzar a contestar esta pregunta que le pertenece al primer mandamiento en la última parte, para comenzar hoy mismo también con el segundo mandamiento. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué se nos enseña especialmente en la palabra cuando dice delante de Dios? Porque el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú entiendas con esa expresión? No tendrás dioses ajenos, frase, delante de mí. Dios está diciendo con estas palabras, delante de mí, o como traducen otras versiones: no tendrás dioses ajenos ante mi rostro. Dicen otras versiones. Él está diciendo y Él nos está enseñando que Él todo lo ve, que todo está delante de su rostro, que todo es y se manifiesta delante de Él, que nada se le puede cubrir nunca, que no perdamos el tiempo tratando de cubrir como si Dios fuese ciego o haciendo las cosas en la oscuridad, porque para Dios tanto la oscuridad como la luz, cuando se trata de su vista, para Él es lo mismo. Él está diciendo con esto que no tan solo Él ve todas las cosas, sino que las toma especialmente en cuenta. A Él le da mucha importancia a lo que hacemos delante de su rostro. Quiero que tú te percibas, que analices tu vida, porque todo lo que hacemos está delante de Él y Él le da mucha importancia a todo lo que hacemos delante de Él. Y se desagrada mucho del pecado de que tengamos otros dioses. Él se desagrada mucho del pecado de que tengamos otros dioses. De modo que esta razón es un argumento para disuadirnos de cometer el pecado. Él no está diciendo: mira, lo que vas a hacer no va a ser de ninguna manera encubierto. Lo vas a estar haciendo siempre delante de mí. Y a mí me desagrada. Piensa bien lo que estás haciendo. Eso es lo que está diciendo. Y Él no lo hace con una sugerencia. Él lo hace con una afirmación y un mandato. No lo hagas. No tendrás dioses. No es como cuando le digo a Eva que ya hará del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Ustedes son libres para hacerlo, como cuando quieran. Eso es lo que digo. No comerás. No lo hagas. Lo estás haciendo delante de mi rostro. Estás faltando respeto en mi cara. Porque a veces creemos que nos podemos encontrar de Dios. Y por eso es que está diciendo: mi rostro todo lo ve. Cerciórate bien de lo que vas a hacer. Y permite que ese conocimiento de saber que Dios todo lo ve te disuada de pecar contra Él y de agraviar a Dios y de provocarle impúdicamente. ¿Sabe lo que es un provocador? El pueblo de Israel continuamente con sus rebeliones provocaba a Dios. ¿A qué provoca a Dios el pecado? ¿A qué? El pecado, dice la hermana de novela, provoca
delante de mí. O sea, delante de mi otro, cuídate con lo que haces. Él lo dice para persuadirnos de obrar, de hacer todo lo que hacemos. En las tinieblas o la luz, que procuremos que sea bueno. Vaya conmigo al libro de Ezequiel. Voy a leer el capítulo 8 del libro de Ezequiel. Vamos a estar dando lectura a los versículos del 5 al 8. Damos una ilustración de esto que estamos diciendo en este libro de Ezequiel. Note que cuando buscamos un mandato, podemos ver ese mandato repetido de diversas maneras en la Escritura, a través de toda la Biblia, de todo el consejo de Dios. Y no tan solo en el Viejo, sino en el Nuevo. Capítulo 8 del libro de Ezequiel lo tenemos. Mire lo que dice y leo desde el versículo 5. Voy a estar dando lectura, dice. Y voy a leer hasta el 18. Dice: y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. Y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada, una imagen del celo. Mas dije entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. O sea que cuando hacemos abominaciones delante del rostro, provocamos a que Dios nos deje a nosotros mismos y luego cosechemos las consecuencias de nuestra rebelión. Y nosotros nos preguntamos, pero Dios, ¿por qué me ha abandonado? Porque estamos provocándole. Y el pueblo de Israel hizo eso. ¿Dónde hizo eso el pueblo de Israel? En el mismo templo. Ahora, ya no existe un templo fijo específicamente. Ahora el templo de Dios y la morada de Dios en el Espíritu, ¿quién es? Usted y yo, lo que hemos creído. Significa que lo que hacemos con nuestra vida lo estamos haciendo en el mismísimo templo. Estamos haciendo exactamente lo mismo que ellos. Pensando que no estamos violentando, estamos haciendo que Dios comience a aborrecer y a traer separación. Y eso tiene una consecuencia. Mira, continúa leyendo el texto, dice: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen aquí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Noten lo que está sucediendo en la casa de ¿quién? Del Señor. Él le dice, ese numerito cabe en la pared. Y mira, ven que hay una puerta, acércate a esa puerta y abre la puerta y mira lo que está sucediendo tras bastidores. Por frente se presenta una apariencia, pero tras bastidores están andando
en abominaciones y están ofreciendo incienso a otros ídolos. Eso es lo que pasa en muchas iglesias. Al frente tienen apariencia de piedad, pero con su vida tras bastidores niegan la eficacia de esa vida. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. La palabra abominable significa aborrecible, detestable, odiable, algo que es digno de odio, de ser detestado, algo repugnante. Eso es lo que está haciendo. Y Dios le está diciendo al profeta: yo quiero que tú mires lo detestable y lo repugnante que es este pueblo a mis ojos. Tal vez tú no lo ves, pero quiero enseñarte seguir lo que yo veo y lo que siento respecto a lo que veo. Dios le está diciendo al profeta lo que él siente. Él está diciendo que eso es aborrecible. Él está diciendo que eso es abominable. Él está diciendo cómo él se siente por lo que ellos están haciendo. Entonces continúa diciendo ahí: y delante de ellos, versículo 12, y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, otro dios babilónico. A Tamuz, estaban hablando a Tamuz. Sus adoraciones no eran a Jehová. ¿Quién era? Entonces de momento dice: luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete y aún verás abominaciones mayores. Dice: luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones de espaldas vueltas al templo de Jehová, y su rostro hacia oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia oriente. Estaban adorando al sol. Primero habla de Tamuz y después habla del sol. Tamuz era el dios de la fertilidad. Y se creía que en el tiempo de sequía y de hambre estaba encerrado en el inframundo. Y que cuando él regresaba del inframundo, venía con bendiciones de prosperidad y de producción. Era un culto a la naturaleza. El hombre comenzó a adorar las cosas creadas antes que al creador. Siempre ha hecho ese hombre con un corazón de idolatra. Entonces el momento dice en el 17: y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. O sea, Dios le estaba diciendo al pueblo: ok, ellos se pasan clamando, yo que yo lo otro. Pero el problema es que tras bastidores adoraban a qué? A los dioses de su corazón y de sus deseos. Lo provocaban a alejarse de ellos y a seguir su camino. Lo voy a entregar a su propia maldad. Y después lo irritan diciendo: oh,
Dios. Si a ti adoramos, como si Dios fuese ciego, como dice uno de los que estaba allí, porque Jehová no ve. Y acuérdense que el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, o sea, delante de mi rostro. No importa lo que hagamos, Dios siempre tiene un agujero y una puerta para mostrarle en un momento dado a los hombres que su maldad y su pecado es alcanzado. Y su rebeldía es condenada. Y esto era del pueblo de Israel y los líderes de la nación. Y Dios se sentía de esta manera con este pueblo. Y en el Salmo 44, vaya conmigo al Salmo 44. Voy a leer los versículos 20 al 30 y 20 al 21. El salmista está diciendo esto. Y cuando yo lo escucho decir estas cosas, me huele poca vergüenza. Dice: ¿no demandaría Dios esto si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno? ¿No demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Está diciendo eso. Dios conoce los secretos del corazón. Y el salmista está diciendo que cuando nos acercamos a Él, nosotros no nos hemos olvidado. Y que si nosotros adoramos a Dios y le decimos algo, y Dios lo sabe, y le decimos al Señor lo que dice en el 20, si nos hubiésemos olvidado de tu nombre, oh Dios, o alzado nuestras manos a Dios mismo, no demandaría a Dios eso. ¿Qué está diciendo? Cuando tú te acercas a Dios y levantas tus manos, procura que no hayas alzado tu mano a Dios ajeno. Porque si lo llegas a hacer, el Señor lo va a demandar. Porque Él lo ordenó desde el principio: no tendrás dioses ajenos. ¿Ustedes se creen que Dios es como los predicadores de ahora, que hacen las cosas para agradar al pueblo? Los profetas de la antigüedad estaban buscando agradar a los hombres. Los verdaderos profetas hablaban al pueblo de parte de Dios y los llamaban siempre a qué. Una palabra: al arrepentimiento. Luego, en el Nuevo Testamento, el mensaje de Juan el Bautista fue un mensaje de qué? De arrepentimiento. Luego viene y llega Jesús, el Hijo de Dios, el pronunciado, y dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Luego Jesús asciende a los cielos y vienen los apóstoles, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos dicen: arrepentidos y convertidos. Note que el llamado de los profetas del Señor y de los apóstoles siempre ha sido ¿cuál? Amonestar al pueblo para que se vuelvan de su maldad al único Dios verdadero y abandonen los ídolos. Siempre. Ahora estamos viviendo una generación de personas que lo que están haciendo es cosas, analizando la iglesia, para que la gente se sienta bien. Están alimentando la carne. Entonces tienen que continuamente estar haciendo cosas que agradan a la carne para mantener a la gente en la congregación, para que les guste y se queden. Pero entonces se están prostituyendo el mensaje. ¿Por qué? Porque están por los panes y los peces
Ustedes me siguen porque comieron del pan y de los peces y les agradó, se llenaron la panza. Pero no les agradaba el mensaje del maestro. Era una generación maligna y perversa. Y ahora las iglesias están llenas de pastores, de personas que están promoviendo este mismo tipo de actitud, alimentando la carne de los que escuchan para que se sientan bien y se queden. No, al creyente lo que le hace sentir bien es que Dios sea honrado, que Dios sea glorificado, que su justicia sea exaltada, que su santidad sea promovida, que la piedad sea manifestada, que la luz del Hijo de Dios en nosotros sea reflejada y que no sea algo de hipocresía o de máscara o de apariencia, sino que sea una profesión con la boca, manifestada en el corazón y dejada ver al mundo con la vida en todos nuestros caminos. Entonces tú ves estas iglesias que se llenan de gente que creen que están agradando a Dios, porque están haciendo actividades externas y fiestecitas y cosas. Mira, comer juntos y hacer fiestecitas no es malo, pero tenemos que evaluar nuestras motivaciones. ¿Son realmente fiestas de amor? Si son fiestas de compañerismo de amor, gloria a Dios, aleluya al amor. Pero procura que no sean fiestas para alimentar la carne. Y cuando hablo de la carne, estoy hablando de los deseos de la carne. No estoy hablando de comerse, por ejemplo, un sándwich o un refresco. ¿Me están entendiendo? Te estoy explicando así, porque aunque aquí los miembros lo saben, tal vez los que me escuchan por las redes no entienden. Ese culto estuvo glorioso, como yo fui a uno que me quedé en shock, y mientras el predicador estaba allí, había unos hermanos brincando en un trampolín, y mirándose mientras el predicador hablaba. Y las personas creen que estaban escuchando el mensaje. Yo veía a todos esos jóvenes mirando y algunos iban allí también se quedaban en el trampolín mientras él predicaba. O sea, estaban, tras que el hombre se le hace difícil mantener la atención, pues están poniendo cosas que desviaban la atención. Nosotros tenemos que hacer cosas que centren la atención del hombre en Jesús, puestos los ojos en Jesús, porque eso es lo que enseña la palabra. Es triste. No estamos viviendo delante del corazón. Tenemos que empezar, amigos que me escuchan, a vivir delante del rostro. O sea, me diga, no, es que usted es un legalista. No, no, amado. Eso lo dijo Dios. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Es un mandato eterno. Y Él nos dice que lo aborrece. Antes lo aborrece, ahora y siempre lo aborrecerá. Porque Dios no cambia. Dios no es como el hombre que un día tiene grandes convicciones y dice, nunca lo haré. Aunque todos te nieguen, yo no lo haré. Y de momento cuando viene la situación fuerte dice, yo no sé quién es. Acuérdense que Pedro en un momento dado lo hizo, pero después dejó de hacerlo, porque se arrepintió. Luego volvió a hacerlo y Pablo lo reprendió. Y luego de esa reprensión no vemos más nada de la escritura de él. O sea, tiene que haber un momento en nuestra vida que verdaderamente vivamos de espaldas a lo que los hombres piensan y mirando solo a lo que Dios piensa. Donde nos interese vivir delante de Dios. Como decía
el profeta. Yo vivo delante de Dios ante cuya presencia estoy. Tenemos que tener un sentido de la presencia de Dios. Vivimos delante del rostro. Amén. Último versículo. Cuando leímos en el cuadro termina diciendo porque Él conoce los secretos del corazón. Él demandaría esto de nosotros porque Él conoce los secretos del corazón. O sea, no venga a tratar de engañar a Dios. Pero en Primera de Crónicas 28-29, miren las palabras que Dios mismo con respecto a esto le dice a Salomón. Dios le dice a Salomón lo siguiente. Primera de Crónicas 28-29. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos. O sea, todo está delante de su rostro. Y entiende todo intento de los pensamientos. Él conoce las motivaciones de nuestro corazón. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. ¿Ustedes creen que eso está escrito allí? Dios gastando saliva. ¿Ustedes creen que Dios gasta saliva? La escritura está llena de promesas y de advertencias. También tiene historias, poesía y muchas otras cosas. Pero Dios es fiel en el cumplimiento de sus promesas. Pero no se olvide que también es fiel en el cumplimiento de sus advertencias cuando estas son obviadas. Dios no es como los hombres, aunque Él es amable, justo y bueno. La Biblia dice que Él no tendrá por inocente al malvado. Por lo tanto, las motivaciones del corazón son importantes y las actitudes son importantes. Y estos textos de no tendrás dioses también delante de Dios es lo que quieren transmitir a nosotros, lo que nos lleva a la pregunta 102. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Se encuentra en el libro de Éxodo. Éxodo. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Éxodo, capítulo 20, versículos del 4 al 6. Éxodo, capítulo 20, versículos del 4 al 6. ¿Entienden? Lo voy a leer. Yo ni leo, pero ya creo que tienen ahí en el micrófono para que lo hagan. Del 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hasta el 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea que ahí hay advertencias y promesas. Ese segundo mandamiento es contundente. Primero nos dice
primero. ¿Sabe qué? Todos los mandamientos están relacionados con el primero. Todos, si usted analiza todos los mandamientos, están relacionados con el primero. Haga un estudio personal usted y vea los mandamientos y piense cómo al pecar con esto estoy violentando el primer mandamiento. Acuérdense que no hay otro Dios. Y el propósito del ser humano al ser creado fue regocijarse con él y disfrutarle a él para siempre. Por lo tanto, todo violenta lo primero, pero este es el segundo mandamiento que está relacionado con el primero. Y comienza otra vez con lo mismo, golpeando lo mismo, la idolatría. En sus diferentes aplicaciones. No te hagas imágenes de las cosas que están donde, en los cielos, en la tierra, en las aguas, debajo de la tierra. Por si acaso, no te inclines a ella. Y ahorita leímos la palabra donde ellos estaban inclinándose ante el sol. No te inclines a ellas. No las honres. O sea, no busques tratar de reverenciarlas o respetarlas. Porque la gente quiere ponerlo bonito. No, yo no adoro los santos, yo no adoro a María. Yo lo que hago es que la venero. ¿Ok? Venerar es un sinónimo de adorar. ¿Tú estás entendiendo lo que tú estás diciendo? No, yo lo que hago es que la tengo en gran reverencia. Amados, siempre nos tenemos que hacer la pregunta de la creación. Todo lo que no ha sido creado es lo único que podemos hablar. Y eso solamente es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo lo demás ha sido creado. No hay otro Dios. Tampoco hay diosas. Ni tampoco existe Dios Madre para lo que está por ahí ahora con esa falsa enseñanza. Tú vas ahora al mall y la gente se te acerca y te empieza a hablar de Dios Madre ahora en todo país. Aquí ya hay hermanos que la gente le ha hablado de Dios Madre. Y entonces está la otra, que era esposa de este otro que se creía primero Pablo, después se creía Jesucristo, después el Anticristo, y ahora ella se cree Dios Madre. Porque eso es lo que hace. La gente hierra de la palabra de Dios y se desvía a un nivel que se ciega. Y entonces están los que lo siguen. Y lo siguen porque están ciegos. Allí dice, ¿por qué no vas a hacer esto? Dios dice, porque yo soy tu Dios. No vas a hacer esto por una razón. Porque no hay otro Dios. No existe ninguno. No conozco ninguno. ¿Quién dijo esta palabra? Yo acabo de citar 3 versículos de la Biblia. No hay otro Dios. No existe ningún otro. No conozco ninguno. Esas palabras, Dios, tú la puedes buscar en una concordancia y la dice el mismísimo Dios. Yo no conozco otros dioses porque no existe otro. Entonces, él dice, la razón por la que esto es porque yo soy Jehová tu Dios. Yo soy fuerte. Yo soy celoso. Dios es celoso. Y visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Te crees que tú haces algo? No, es que ya Dios no hace eso, ¿no? Bueno, hermano, si usted es lo que le aborrece, tu maldad te condenará y tu rebeldía te castigará. Si tú eres aborrecedor de Dios, la justicia vendrá y es la realidad. Ahora, si tú te arrepientes para con Dios, en Dios hay misericordia y perdón, pero la misericordia
perdón, se derramará sobre los que se arrepienten y se vuelven a Dios, no de los que pretenden que Dios les trate bien, amando y aborreciendo la justicia, amando la maldad y aborreciendo la justicia. O sea, Dios es cónsono con su carácter, Él es santo, Él sabe lo que ama, Él sabe lo que aborrece. Y aquí lo dice claramente, mira, yo soy celoso. Ahora, yo no tan solo visito la maldad, yo también hago misericordia a millares, a los que me aman, igual que me aman a Dios. Eso es parte de los mandamientos. ¿Usted cree que Dios dijo eso por decirlo? Ahora la gente lo reinterpreta. Para que no se oiga tan duro. Como no que queremos defender a Dios para que la gente piense bien de Dios. Mira, la gente mala y perversa, no importa lo que tú le digas, siempre pensará mal de Dios. Y la única manera que comenzarán a pensar bien de Dios es que su corazón sea cambiado en un corazón nuevo y sus ojos le sean abiertos para que vean su maldad y la bondad de Dios. Mientras tanto, no van a poder ver la bondad como debieran verla, ni agradecer porque están ciegos. Porque para ellos, Dios está para satisfacer sus deseos, sus caprichos, su comodidad. Y si hay algo que va en contra de sus deseos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, de la vanagloria de la vida, pues entonces Dios es malo. Y entonces tú ves que a los malos llaman bueno. ¿Qué es lo malo? Lo que ellos quieren. Y a lo bueno llaman malo. ¿Qué es lo bueno? Lo que Dios dice que debe de ser. Pero va en contra de ellos. Ellos le llaman eso malo. Pero Dios dice que es bueno. En la realidad, ¿por qué la gente en el tiempo de Jesús, aún los líderes religiosos, le aborrecían? ¿Por qué aborrecían a Jesús? Porque las obras de ellos eran malas y la luz de Cristo evidenciaba, dejaba ver la maldad. Tú te acercas a Dios tal cual eres, lo primero que vas a experimentar, si verdaderamente te estás encontrando con el Dios vivo y verdadero, vas a experimentar tu maldad. Te vas a dar cuenta, wow, yo no pensaba que yo estaba tan sucio. Yo no pensaba que yo era tan malo. Yo pensaba que yo era buena gente. Yo pensaba que yo adoraba a Dios porque, tú sabes, con Dios todo y sin Dios nada. Dios y yo nos entendemos. Es que Dios y yo tenemos una relación. Yo no voy a la iglesia, pero Dios y yo nos conocemos. Él y yo nos entendemos, tú sabes. Y la gente habla así, pero no quiere a Dios. No quiere sus caminos. Quiere sus bendiciones. Pero no quiere al Dios que se revela, ni le agradan las palabras de Dios, porque confrontan la maldad de su corazón y lo dejan expuestos cuán malos son. ¿Y a quién le gusta que le descubran su maldad? A nadie. Imagínense que aquí en esta pantalla se descubran todos los pensamientos que usted ha pensado a través de su vida y las cosas que ha hecho en los bastidores, y que toda la congregación esté así mirando, comiendo popcorn y viendo, no sabía eso. Por eso estas palabras son serias. Hermano, en esa iglesia son legalistas. No, hermano, te amamos, deseamos que te arrepientas de tu maldad y no seas destruido por ella. Que te vuelvas a Dios y recibas la vida. Que tus ojos sean abiertos para que veas en el lugar de perdición que te encuentras. Y que, sabiendo la condición en que te encuentras, levantes tus ojos al cielo y digas: Señor, sálvame, porque estoy perdido. Sálvame, líbrame de mi maldad, límpiame de mis pecados. Declararé mis pecados al Señor, le confesaré mis iniquidades,
y Él tendrá de mí misericordia. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo que lo haría. Aleluya. Pregunta 103. ¿Cuáles son los deberes requeridos por el segundo mandamiento? ¿Cuáles son los deberes requeridos por el segundo mandamiento? Los deberes requeridos en el segundo mandamiento son, número 1, recibir, observar y guardar puros y completos todo el culto religioso y las ordenanzas, tales como Dios las instituyó en su palabra. Voy a repetir. Recibir, observar, guardar puros y completos todo el culto religioso y las ordenanzas, tales como Dios las instituyó en su palabra, especialmente la oración, las acciones de gracias en el nombre de Cristo. Fíjate que estoy usando ahora el nombre de Cristo porque muchos de ellos se les dio un tipo de Cristo por los sacrificios, pero esas cosas ya pasaron porque Cristo vino. Pues entonces, ¿cómo se interpreta eso para este tiempo en el cual ya Cristo ascendió a los cielos y cumplió con los parámetros sacrificiales y las ordenanzas físicas y religiosas, oblaciones, purificaciones, derramamiento de sangre, liberaciones, todo eso lo cumplió bien Jesucristo? Pues entonces nosotros tenemos que prestar especial atención a la oración, a las acciones de gracia en el nombre de Cristo, al oír, leer, predicar la palabra, a la administración, a la recepción de los memoriales sagrados. ¿Cuáles son los memoriales sagrados? ¿Cuáles son los memoriales sagrados? ¿Qué? La Santa Cena y qué más. ¿Qué otro memorial sagrado hay? Y el bautismo. Es justo bautizarse. Es justo bautizarse. Jesucristo lo dijo, que era justo. Y cuando los fariseos no quisieron bautizarse, la Escritura dice que no justificaron a Dios. O sea, no se sometieron a lo que Dios tenía como bueno. Nosotros como creyentes nos sometemos a lo que Dios ordena en su palabra. También tenemos que someternos a los gobiernos, al gobierno de la iglesia. Tenemos que vivir en el ministerio, en el servicio, porque la palabra de Dios nos manda a servir. ¿Cómo podemos aplicar este mandamiento a nuestra vida? Al sostenimiento del ministerio, los ayunos religiosos, porque la gente a veces dice, no, ya ve que hay una mentira. Jesucristo dijo que el esposo le sería quitado y ayunaría. Y hay otros versículos más en la Biblia, como el marido y la mujer no deben que separarse, a menos que por un momento se separen para ayunar, pero luego se vuelven amigos. O sea que el diablo lo pierde así. Vemos que son ordenanzas en la palabra. Ejemplo, jurar por el nombre de Dios. Eso voy a explicar lo que significa jurar por el nombre de Dios, porque en una parte dice no jurarás y en otra dice por mi nombre jurarás. ¿Lo han leído, verdad? Vamos a tocar esos versículos donde dice jurarás por mi nombre. Luego del Testamento dice no juré ni por el cielo ni por la tierra. Pues entonces hay que entender lo que eso significa. ¿Qué quiere decir Dios con eso? Para que no caigamos en pecado. Y vamos a aprender, si Dios lo permite, que el Espíritu nos ilumina lo que significa todas esas cosas para que no nos desviemos de la verdad. El hacer votos,
se nos manda a desaprobar, detestar y oponernos al culto falso con este mandamiento. Nosotros debemos desaprobar los cultos falsos, debemos detestar la falsedad y debemos oponernos a la falsedad. La Biblia enseña eso. Este mandamiento segundo da apertura para eso, porque dice: no harás ciertas cosas. Todo aquello que me deshonra, todo aquello que se pone como un culto falso a un Dios falso, o al cielo, a la luna, a las estrellas, o a imágenes de cosas debajo de la tierra. Yo soy Dios. Si vas a adorar a alguien y a honrar a alguien, me vas a honrar a mí. Yo visito la maldad sobre lo que me ofrecen, pero también lleno de bendiciones a los que me aman. Igual que el mandamiento, dice el texto. Vamos a hablar de todo eso. Y vamos a hablar cómo este mandamiento abre paso para también, no tan solo oponernos, sino destruir en nuestra vida todo aquello que deshonra a Dios. Por ejemplo, si usted era un idólatra y el Señor le salva, y usted tenía su casa llena de estatuas o de cuadros, pero Dios se le reveló. ¿Qué dice la Biblia al respecto que debemos hacer? Una fogata, ¿lo dice la Biblia? Debemos destruirlo, pegarle fuego a eso. Pero qué radical, eso son. No, acuérdate que tú te inclinaste y veneraste esas cosas. No, pero es que eso me recuerda. No, se usó para algo que Dios aborrece. Y tú quieres que Dios se agrade de lo que Él aborrece, porque tú te sientes de tal manera. Eso significa que tú estás adorando lo que tú sientes y no al Dios que se revela. Ahora, esto no significa que en el tiempo de Israel, como el gobierno era teocrático, si te encontraban en tu casa ídolos, el gobierno venía con ídolos y los destruía. ¿Ves? Porque era un gobierno teocrático. Ahora es la democracia. Ahora tú no vas a ir como Minito hacía, que entraba a las casas y te destruía los ídolos a las personas que después se metían con problemas con el gobierno, porque estamos en una democracia. Eso se haría en una democracia. Pero ¿de quién tú eres responsable ahora? De ti. Tienes en tu casa cosas que ofenden a Dios. Por ejemplo, si practicaba la brujería, y tienes libros como Moisés 1, 2, 3, 4, y 5, y 6, Moisés 7, esos son libros de brujería satánica del libro. Son reales. Y sí, las cosas que la gente puede hacer a través de ese conocimiento es horrible, pero es abominación a Dios. O el Necronomicon, que es una Biblia satánica, y otras cosas más. ¿Ves? Pues entonces, ¿qué tú haces si el Señor saca tu alma? Lo que se aparece en la Biblia, que los que practicaban brujería llevaban los libros en la plaza y le pegaban fuego, porque ahora ellos habían confesado su lealtad al único Dios verdadero. Eso fue lo que hicieron en el Nuevo Testamento. Y en el Viejo Testamento, ¿qué mandó Dios a hacer con el becerro ese? Con que adoraron por encima de Dios. Le pegaron fuego, lo derritieron, lo va a volver a adorar. Ustedes se lo van a beber. Eso era fuerte. Quedan 5 minutos, que es triste, hermano. Es triste, pues. Que la gracia de Dios nos conceda una hora más la semana que viene. Quiero leer, aunque sea un versículo, de este tema, de esta pregunta. Pero la semana que viene, si Dios lo permite, vamos a discutir este segundo mandamiento y lo que requiere con detalle. Con detalle. No voy a decir con absoluto detalle porque es imposible, pero con algo de detalle. Voy a ver uno de ellos, Deuteronomio 32, 45 al 47. 32,
Deuteronomio 22, 45 al 47 dice el texto sagrado. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Mira lo que dice, repito esa porción: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Note los procesos. Ponle atención a la palabra. Aplica tu corazón a entender estas cosas. Habiendo recibido de Dios y entendido estas cosas, no te quedes con ellas. Pásala a la siguiente generación. Enséñasela a tus hijos. Esto tiene un propósito: que cumplamos con todo lo que Dios manda. Jesucristo dijo en el Nuevo Testamento: el que me ama, mi palabra guardará. Y en otra parte dice: en esto conoceré que soy mi discípulo. Primero, que nos amamos a nosotros, y también que guardamos los mandamientos. Así sabemos que amamos al Señor, porque me interesa lo que Él habla. Lo que Él habla es mi vida. Lo que Él habla es mi comida, es mi bebida. Lo que Él habla es mi fuerza, es mi camino, es mi luz. Lo que Él habla me define, me cambia, o sea, me transforma. Lo que Él habla me refresca, me renueva. Lo que Él habla me deja ver con claridad, me hace entender y me enseña el camino por el cual yo voy. Sus palabras son vida para mí y son vida para mí. Termina el texto en el versículo 47 diciendo: porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley hará prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. No es cosa vana. Lo que Dios dice en su palabra no es un absurdo, no es un sin propósito. Hay bendición. Hasta mi inspiración. Hay bendición de parte del Señor. Por eso, Dios, gracias por el privilegio que nos das de reunirnos como parte del pueblo para cantarte como lo hicimos al principio, leer las Escrituras, meditar y reflexionar en el devocional, pero también luego estudiar la palabra junto a nuestros hermanos. Permite que tus palabras hayan cabida en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a no descuidarnos de ti y a aplicar
nuestro corazón a tu verdad y a repetir tu verdad a nuestros hijos y amigos y a donde quiera que nos permitas, y a andar en la verdad, porque tu voluntad para tu pueblo es que nos santifiquemos, que seamos santos, porque tú eres santo, que nos separemos, que es lo que significa santificar, nos separemos para aquello para lo cual nos llamaste, para lo que es más excelente, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Bendice al pueblo que hoy se da cita aquí y el pueblo que nos escucha y nos escuchará a través de las redes. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que la gracia de Cristo sea con cada uno de ustedes. Salúdense que el amor del Señor.